Tengo aquí a mi derecha al señor Gil Ibáñez Alberto, que tiene un currículum espectacular. Es doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones. Es diplomado en Ciencia Política y Derecho Parlamentario. Y es miembro de grupos muy interesantes, por ejemplo, del Grupo de Reflexión del Instituto Universitario de Estudios Europeos y también de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Además de eso, es escritor, es ensayista, ha escrito novela, ha escrito ensayo y últimamente ha escrito bastante sobre historia de España, ha intentado desmontar la leyenda negra. Su último libro, le diré que lo están leyendo mucha gente de nuestra asociación y le está encantando, El Sacro Imperio Romano-Hispánico. Y después hay algo de Alberto que yo no olvido y con lo que me ha ganado. Y ha sido una charla que dio, ¿era un colegio mayor o era un instituto? Un colegio del Ejército del Aire. Bueno, ¿cómo consiguió levantar de la silla a los chavales explicándoles lo bueno que tenemos en nuestra historia y lo orgullosos que debemos de estar? Chapó. Bueno, pues hoy nos va a hablar sobre un tema que yo voy a dejar que lo explique porque a mí me tiene intrigadísima. Estuvimos hablando, ya no me quiso adelantar nada, así que yo voy a ser la espectadora que lo va a escuchar con más atención. Adelante, Alberto. Bueno, perdónenme que me levanten. Sí, muy bien. Bueno, gracias a Alberto y a Cristina por haber preparado un acto estratégico en el mundo hispano. Hay muchos actos a beneficio inventario, pero este tiene una finalidad concreta, que es tocar las pelotas a los ingleses. Y bueno, yo solo me permito utilizar un término en inglés, que es de touching balls, que me lo aplico todo lo que puedo, porque es lo que practico, ese arte del touching balls. Y es lo que intento hacer hoy, pero con pruebas, con pruebas. La segunda, encantado de compartir con mis colegas esta mesa, la mesa del PowerPoint. Y vamos, que no podía faltar. Hay que inventar algo, El empoderamiento mesil. Bueno, retomo lo que decía Gullo esta mañana, que bueno, las ideas están en el aire, y yo creo que todos, aunque bueno, evidentemente él crea la teoría de la insurrección fundante, con lo cual es lógico que diga lo que dijo esta mañana, que yo lo iba a decir hoy, pero lo ha dicho él, y me parece muy bien. Y es que España no tiene una colonia pequeñita de Gibraltar. Ese no es el problema. El problema es que España es una colonia y por eso tenemos Gibraltar. Y así hay que verlo. Y la colonización que hemos sufrido en los últimos 2 siglos, donde dejamos de ser soberanos, todo el mundo hispano, ha sido una colonización política, económica y mental. Yo me voy a dedicar a la mental. Y estos 4 personajes que hay aquí, algunos los conocerán ustedes. El de arriba a la izquierda es Francis Bacon, que estudia en muchas universidades hispanoamericanas con gran devoción. Demostraré que es un plagiador. Aquí abajo está Bertrand Russell. Yo fui admirador de Bertrand Russell mucho tiempo, hasta que descubrí que era un hispanófobo. Su libro sobre la historia del pensamiento occidental de los presocráticos del siglo XX no cita a un solo español, bueno, cita a 2, Domingo Guzmán y Ignacio Loyola, por haber creado órdenes religiosas que sí han incluido a pensadores importantes con una sola condición, que no fueran españoles. Pero Ignacio Loyola y Domingo Guzmán eran catetos, según él. Bien, lo adoramos en España. Voltaire, hay club de fans, gran hispanófobo, y el abate Reinal, bueno, ese menos conocido, pero también un gran hispanófobo. ¿Me das el mando? Sí, perdón. Entonces voy a demostrar cuál es la trama por la que nos han cancelado el pensamiento hispánico. Es decir, hay una tesis por ahí que sobrevuela que España es un país científico y que no tiene pensamiento. Por eso las personas cultas, ahora ya no se liga, pero antes sí, siendo culto, tenían que citar autores extranjeros, ¿no? O sea, no existe el caso de un español que pueda ser culto citando solo autores españoles. Caso único en el mundo de grandes potencias. Un alemán puede ser culto citando solo a pensadores alemanes. Un inglés también, un francés también. El español tiene que citar a un autor extranjero. ¿Por qué será, no? Bueno, algunos testimonios y pruebas del robo de nuestra historia del pensamiento. 2 testigos de excepción. Uno, Quevedo, la España defendida, decía, cansado de ver el sufrimiento, es así como se hablaba de España, con que ha dejado pasar sin castigo
tantas columnas de extranjeros. Y Lord Palmerston, que este podía haber sido Don Corleone, dice, Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, Inglaterra tiene intereses permanentes. Es decir, te voy a hacer una oferta que no puedas rechazar, con el caballo, ¿no? Es en la película El Padrino. Eso es un poco cómo Inglaterra concibe el juego geopolítico. Hay una frase en el póker que se dice, cuando no sabes quién es el tonto de la mesa del póker, el tonto eres tú, ¿no? En la mesa geopolítica hay un tonto, que es el mundo hispano, porque no sabe de qué va el juego. Hay otros que hacen trampas, y nosotros no nos levantamos de la mesa y no hacemos trampas. Bueno, ya basta, a ver si aprendemos. Voy a demostrar las trampas. Aquí hay dos testimonios, dos pruebas documentales conocidas. La izquierda se citaba en la comida, a proposal for humbling Spain. ¿Esto está bien en inglés? Sí. Por una persona de distinction, bueno, un anónimo, donde describía ya el plan que tenía Inglaterra para dominar económicamente el mundo hispano, porque era la joya de la corona. El mundo hispano, la América Virreinal, era el centro comercial del mundo. Bueno, esto dio lugar al Plan Maitland, como saben ustedes, y se ejecutó. La segunda es otro panfleto, que sin embargo los hispanos admiramos, que es la Enciclopedia Metódica, donde Masson de Morvilliers dice que España no había aportado nada al mundo, ¿no? Decía, la más ignorante de Europa. Fíjense ustedes, la fecha era semejante, ¿no? Siglo XVIII, se estaba preparando ya el ataque, y esto corría por Europa. Claro, ¿es una casualidad esto? ¿Es irrelevante? Pongámonos un papel de detectives históricos, ¿no? La trama, estrategia y agentes. Veamos. Bueno, primero es una guerra cultural, se habló ayer también de la cultura. Para mí la cultura, hay muchas definiciones, es el software de los pueblos, el programa dominante que conforma el imaginario colectivo de un grupo o sociedad. Por eso es tan importante saber cómo surgen y cómo cambian las culturas. Porque si no lo sabemos, entonces no somos realmente libres. Porque la guerra cultural se establece en tres territorios. Como la guerra convencional es tierra, mar y aire, la guerra cultural, que conforma nuestro mapa cognitivo, se estructura, se funciona sobre el relato, el lenguaje y las imágenes. Vemos en Hollywood, vemos en muchas cosas, no me puedo detener, para eso que compren mi libro si quieren. Bien, pero mire, el arte de la propaganda, es muy importante esto para ver dónde estamos. El arte de la propaganda, un anuncio en medio de un partido de fútbol cuesta una millonada. ¿Por qué las empresas pagan esa millonada por un minuto de un anuncio en la televisión? Porque ojalá funciona, es decir, con un anuncio de un minuto condiciona nuestro comportamiento de consumidores. Imagínense ustedes lo que son 2 horas de película o más horas de series. ¿Qué gobierno con cierta estrategia iba a perder esa oportunidad? Y el arte de propaganda se concreta en modas de comportamiento. Uno cree que es libre porque se pone un tatuaje. No, es que hay una moda. O uno cree que es libre por... No, hay una moda. Hay modas también de pensamiento. Uno cree que es libre. No, se está acomodando una moda. Hay pocos creadores, hay muchos seguidores. Y estas modas, te conformas en la moda porque somos gregarios, queremos ser aceptados por el grupo, ¿verdad?, que nos convierte en vasallos cognitivos, en un comportamiento inducido, en una colonización mental. Esto ocurre en todas las facetas, ¿eh? Yo les pregunto, una marca de ordenadores, y seguro que hay un gran porcentaje que le viene la imagen de la manzanita, curiosamente, la marca más cara, cuyos aparatos se fabrican en países que no respetan los derechos laborales, pero te han ganado el cerebro. O si le pregunto un líquido, un refresco de cola, todos dirían el mismo, pero que sepan ustedes que eso originariamente era un jarabe medicinal negro, y con la propaganda la han convertido en la chispa de la vida. ¿Qué no pueden hacer con nosotros, verdad? Seamos conscientes de esto, porque así esto es el juego geopolítico. Eso es el juego geopolítico al que estamos todos sometidos. Y los hispanos no nos hemos dado cuenta de qué va esto hasta recientemente. Algunos autores del vasallaje cognitivo, Francis Bacon, que para mí es el autor intelectual de la leyenda negra, nos admiró al principio porque era para admirar, ¿no? Una gente salía de la Reconquista y de repente, ¡pum!, llegan y descubren un planeta habitado por gente inteligente, que esto es lo que hicieron. Una nave espacial de la época, las NAOS, que hoy nadie se montaría en esas ni para ir a Ibiza, bueno, pues porque teníamos, bueno, un par de resiliencias, ¿no? Y además fe también, es verdad, porque sin fe en Dios no te metías ahí, claro. Bueno, de pronto dice, coño, estos tíos van a dominar el mundo. No podemos permitirlos, hay que atacarles. Claro, no nos ganaban en el campo de batalla, no nos ganaban en la armada, hay que la guerra cultural. No les quedaba otra.
Luego se refuerza por el ataque religioso. Claro, España era la espada que defendía la cruz. Si había que acabar con el mundo, con Roma, había que acabar con España. Y luego la Ilustración, que surge como contraposición a la Ilustración hispana. Aquí hay que hacer un paréntesis porque hay varios de los dogmas cognitivos que nos dominan. Uno es que la Ilustración es la luz. Hombre, yo luego diré que la luz es difícil que surja de la guillotina, pero Ilustración tiene dos significados, ilustración y otra, la I, sin lustre, ¿no? Sin lustre. Es decir, la Ilustración es algo que no tiene lustre, porque acaba con el pensamiento simbólico. Desde entonces estamos con una mano atados a la espalda. Bueno, en Salamanca se llamaba Esto no pasaba, luego veremos. Y luego hay un cambio cultural que ya citó el padre Calvo, no sé si está por aquí, que es importante, porque el imperio hispánico es el último imperio moral. Tesis. El imperio británico trata de emular la grandeza del imperio hispánico, pero se olvida de la moral. Y esto es muy claro. La recta razón en Salamanca es lo que preside toda la acción política. De parte de los reyes querían llegar al cielo y por tanto sometían a Dios. Eso en la paz de Westfalia se cambia por la razón de Estado. Desde entonces ya la política no tiene moral. Otra razón para que el mundo hispano no resurja, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Por el imperio metodológico. No somos conscientes, en el mundo universitario tampoco, de cuando estudiamos algo lo hacemos de acuerdo a una metodología que alguien ha creado y ha impuesto. De tal manera que lo que queda fuera de la metodología no es válido porque alguien ha dicho que no es válido. El imperio metodológico es como dominar el software del mundo del conocimiento. Tú dominas el software y, por lo tanto, dominas cómo los demás van a pensar. El problema es por qué nuestros académicos aceptan este modelo metodológico impuesto desde fuera para favorecernos culturas sobre otras. Por ejemplo, de acuerdo a la metodología imperante, no hay pensamiento hispano. Cuando esto es totalmente falso. ¿Y esto cómo lo hacen? Por plagio, lo veremos, secuestro terminológico, doble vara de medir, una especie de desprecio borrado y los cómplices colaboraciones internos. Es decir, yo esta mañana lo decían, yo entiendo que los ingleses no nos quieran mucho porque somos sus competidores, pero no entiendo que los españoles no se quieran a sí mismos. Algunos porque creen que si no se sienten españoles no le va a tocar la cabeza, no le va a caer la piedra en la cabeza. Pero en fin, yo creo que es un síntoma de ingenuidad a los que yo les llamo hispanobobos. Luego ya veré cómo funciona esto, ¿no? Un ejemplo de cómo se ha hecho esta estrategia por plagio-sustitución. Quien copia triunfa, se oculta al copiado. Hay muchos ejemplos, lo vamos a ver. La máquina de vapor, quién dio la vuelta al mundo, quién se merece el Nobel por el CRISPR. CRISPR es una técnica de gestión, de manejo de genes, que se lo llevó, que no lo había inventado, porque quien lo había inventado era un español. Bien. Mojica, de Santa Pola, y sin embargo le dieron el premio Nobel a dos señoritas de Nueva York. Pero no solo el premio Nobel, la princesa de Asturias. O sea, más vasallaje cognitivo no puede existir, ¿no? No tenemos unos premios Nobel hispanos, claro, por eso tenemos pocos premios Nobel, porque no los damos nosotros, ¿no? A ver, este es un tema de plagio que pueden ustedes, quien no lo sepa, les puede sorprender. Esto lo descubrió un investigador del CSIC. Y esta es la portada del Novum Organum 1620, a la izquierda, libro muy conocido, donde en teoría se introduce el pensamiento empírico y, sin embargo, se desconoce a García de Céspedes, que 14 años antes lo había hecho de otra manera, como astrónomo, como astrólogo, como matemático en España. Claro, 14 años, fíjense ustedes, no lo conocía, es imposible que no lo conociera porque es que copia perfectamente la portada, solo que cambia la dirección del barco. Ellos van hacia el este, nosotros vamos hacia el oeste. Pero está el plagio que es imposible que no lo conociera. Por lo tanto, Francis Bacon es un plagiador, que lo que hace es plagiar para quitar de la circulación a lo plagiado. Es una estrategia que llevan utilizando 5 siglos. La prueba es que de aquí, no voy a preguntar, pero pregúntense ustedes cuántos conocen a Francis Bacon, inglés, y cuántos conocen a García de Céspedes, español. Cancelado. No por ser machista, no por ser racista, como el presidente Wok, sino por ser hispano, que es mucho peor.
Descartes, otra cosa, otro dogma que todo el mundo filosófico bien pensante español acepta, que el pensamiento moderno entra con Descartes, pensamiento cartesiano, bueno, con Spinoza, que era descendiente de sefarditas, por cierto, y su frase más famosa es pienso, luego existo. Bueno, esto lo dijo un siglo antes Gómez Pereira, todo lo que conoce es luego yo soy. Era imposible que no conociera Descartes a Gómez Pereira. La pregunta es, ¿cuántos españoles conocen a Descartes? ¿Cuántos franceses conocen a Gómez Pereira? Cancelado por ser hispano. Segundo instrumento para esta estrategia de secuestro, de borrado del pensamiento hispano, es el secuestro de los términos. Bueno, lo hablaba Gloria, lo que pasa en el mundo científico, luego lo diré, pero es claro, asumimos acríticamente, pasivamente, que toda la terminología es anglosajona, cuando trabajamos nosotros también con ello, ¿no? Aquí es la frase que quien denomina domina. Yo empecé a utilizarla sin saber que era que Carlos Leaño la había utilizado antes, ¿no? Pero es que dar nombre es tarea de dioses. Exacto. Es que un nombre cambia la geopolítica. El nombre de América, que no lo pusieron los españoles y que es el resultado de una falsedad histórica, porque según Waldseemüller, que luego se arrepintió, decía que es que quien había descubierto América era Américo Vespuccio, que no sabemos siquiera si llegó fue de segundo. Bueno, pues esa falsedad histórica, hay un país que puede decir América para los americanos, para la saca, ¿no? Ahora, si se llaman las Indias, ¿quieren ustedes que Joe Biden podría decir las Indias para los indios? Pues no, pues se lo han cargado a todos. Además no mola ser indio. Es decir, una palabra cambia la geopolítica. Señores, esto es muy importante. Y en el mundo del pensamiento pasa igual. Hay palabras que ya no son, que nos han robado. O sea, no hay liberalismo hispano. Coño, si el liberalismo lo inventamos nosotros, pues no existe. El liberalismo anglosajón. No tuvimos revolución, ¿no? La revolución, otros. No hay modernidad hispana, ¿no? No hay ilustración, no hay luz. En España estamos a oscuras. Bueno, yo creo que esto es falso y voy a demostrar por qué. Evidentemente no es cierto que la Edad Moderna empiece con Descartes y con Spinoza. Para mí empieza con Salamanca, porque es la que confluye fe y razón, que es el equilibrio. A esto se les critica como escolásticos tardíos. No, fueron, sin embargo, los primeros filósofos modernos, y evidentemente tuvimos modernidad. No solo tuvimos, es que somos la modernidad, porque fíjense ustedes, el hecho más importante de la historia de la humanidad, y no lo digo porque sea español, es que es así, es el encuentro de dos mundos. Es que Platón, por muy Platón que fuera, eran unos ignorantes porque no sabían quién habitaba en este planeta. Nos conocemos a nosotros mismos gracias a un viaje impresionante que no ha sido superado, solo cuando descubran a alguien un planeta habitado con seres inteligentes. Hasta entonces, el hecho más importante es esa, la conexión planetaria, el encuentro de los dos hemisferios del cerebro humano planetario. Esto lo hicieron tres monstruos, Colón, con los hermanos Pinzón, Elcano y Urdaneta. No ha sido superado esa gestión. Si hubieran sido ingleses, por favor, los tendríamos todo el día en el cine. Sin embargo, no hay grandes películas de estos personajes. ¿Por qué será? El Nuevo Mundo hace todo el mundo a todo el mundo nuevo. ¿Qué hay, sin embargo, hacia el mundo hispano? Agradecimiento, que es lo que deberían tener, ¿no? Pues no, cancelación. Voy a dar una visión de la historia de las revoluciones que es un poco heterodoxa, pero creo que es defendible, es plausible, siento porperiano, y que cambia un poco nuestra percepción de la historia. Para mí, la primera revolución, la primera gran revolución, es el siglo XVI, porque es una revolución planetaria, tecnológica. Gracias a la tecnología llegan a América y vuelven, algo que no había hecho nadie antes. Dejar de ver la costa durante meses, semanas, y volver. Y una ruta segura, comercial, social. Las leyes de Burgos, la ley de Indias son el primer código de derechos sociales de la humanidad. Hay derechos que se dan, por ejemplo, a los niños, la prohibición del trabajo infantil, que en Europa solo se equiparan algo en el siglo XIX, en Europa, y no lo alcanzan, porque se prohíbe el trabajo para menores de 14 años, y en Europa, en el siglo XIX, Francia, Inglaterra o Alemania lo prohíben en 9 y 12 años, y no todo el tiempo.
alfabética porque se exporta la gramática en hebrija y por lo tanto se pueden traducir las lenguas y se salvan lenguas del ocaso. ¿Y quién es el protagonista? Pues dicho esta mañana, el ser humano que cree en Dios. Nos guste o no, era lo que había, porque eso te daba fuerza para hacer cosas que si no nunca lo hubieras hecho. El hidalgo, el caballero cristiano, decía hoy Gullo el héroe. Bueno, pues eso, el hidalgo, el caballero cristiano. ¿Cuál es la base conceptual? El catolicismo, el humanismo. La siguiente gran revolución, para mí, hay otras, pero creo que son menores, es que encabeza el mundo anglosajón, pero cuidado, aquí ya no es planetaria, solo es para la metrópoli, es decir, ellos no industrializan sus colonias, a los que dan monocultivo, se industrializan solo a sí mismos y el protagonista cambia, porque ya no es el ser humano en sí mismo como fin, sino el ser humano es un medio para un fin, un medio para la producción, junto a la máquina. Es verdad que aquí todavía la máquina depende del ser humano, pero el instrumento ya es una máquina humano dependiente. La base es el mecanismo, utilitarismo, etc. Y la tercera que estamos viviendo es la revolución global, está así, como la primera, que tanto encabezan Estados Unidos y China, porque tanto monta tanto, que es tecnofinanciera. Y aquí el ser humano se disuelve, porque ya aquí el humano depende de la máquina. Yo creo que no nos damos cuenta, pero está surgiendo un nuevo modelo de gobernación a los clásicos griegos, que es la tecnolocracia, donde por encima de las ideologías quien manda es quien decide qué tecnología utilizamos, porque ya somos adictos a esa tecnología, ya no somos libres. Y lo ves con los chavales cuando juegan un videojuego. Tú antes jugabas con una caja de lo que fuera y tú creabas con tu imaginación la historia. Ahora la historia te la da la máquina y tú tienes que encontrar el hueco que te da la máquina para seguir de nivel. ¿Quién juega con quién? Bueno, esta es la ideología posmoderna. Como digo, esto pues es discutible, por supuesto, pero el mundo hispano hubo una revolución sobre la recta razón, el humanismo, la trascendencia, el ser humano con un fin. El mundo anglosajón creó otro modelo sobre razón de Estado, el ser humano es un medio, y ya hoy estamos con el pensamiento light, el ser humano se disuelve en el transhumanismo. Bueno, es otra manera de ver la historia. Y entonces, en esta nueva visión de ver la historia, la Ilustración no puede nacer, si nos ponemos en sentido lógico, en la sangre de las guillotinas de París, porque se mataban unos a otros, entre ellos. Eso no puede ser la base de nada, sino los serenos debates de una universidad, como fue Salamanca, que no solo era Salamanca, que era Salamanca, que era Alcalá, que era Valladolid, que eran las 27 universidades del mundo hispano. Este es el cimiento de la modernidad y la verdadera revolución cognitiva que ha sido olvidada, que ha sido cancelada. En el siglo XVI, entre Valladolid, Alcalá y Salamanca, tenían 11.000 estudiantes, que era el doble de todas las universidades de Francia e Inglaterra. Por eso el siglo XVI ha sido cancelado, porque esto no puede saberse. La doble vara de medir, desde el principio. Bueno, aquí tenemos una cosa, voy a hacer también una interpretación que a alguno le puede parecer chocante, pero yo creo que se puede hacer. Son dos mujeres, una que es falsa. Es verdad que las mujeres participaron en la revolución, pero este personaje no es falso. Yo me pregunto por qué tiene que ir con el pecho al aire. No lo sé. Yo creo que es para que tenga más clientes, ¿no? O sea, es como el Destape en los años 70, ¿no? ¿Por qué tiene que ir con el pecho al aire esta mujer? Bueno, pues tiene más éxito, evidentemente. Nadie se olvida de esta mujer. Símbolo de libertad. Sobre todo los hombres. Sí, libertad, sí. Pero no hay ningún hombre enseñando el pene. Bueno, la libertad yendo a su pueblo, ¿verdad? La libertad en pelotas. Pero así te acuerdas, ¿eh? Así te acuerdas. Eugène Delacroix. Oye, tenemos aquí a la segunda que sí que existió, que fue Goya. Esta mujer, que está en blanco y negro, por cierto, porque Goya, claro, no sabía de marketing, no la puso en pelotas. Pero, joder, es que esta mujer, ¿contra quién nos defendía? ¡Contra la libertad! ¡Contra la libertad! Que venía a someternos. Pero vaya panda de fin. Bueno, entonces, ¿qué valor se llama así este cuadro, no? Agustina de Aragón, sí. Pero no es tan famosa, güey, no es tan famosa. Esta sí, ¿eh? Esta sí. Esta no. ¿Por qué será? Cancelada por ser hispana. Bueno, esto es otro tema que, sabéis todos, ¿no? La Inquisición, millones de víctimas. Realmente, estudios de Henry Kamen, que no es hispanófilo, ni mucho menos, hablan de 3.000 víctimas. Hay miles de películas, series, grabados. De la caza de brujas hay muy poco. Más de 100.000 mujeres asesinadas sin juicio previo por el mundo protestante.
¿Dónde está el mundo feminista denunciando esto? Sin embargo, fíjense, esta película la pongo porque es para que vean cómo el cine sigue siendo un instrumento enormemente válido para manejar nuestro cerebro. 80 millones de dólares se gastan en esta película con Russell Crowe oscarizado, ¿no? Bueno, quien no lo haya visto, el guión es el siguiente. Asmodeo, que es un demonio, posee al gran inquisidor, que es el confesor de la reina, y a partir de ahí, toda la obra evangelizadora es obra del diablo. Fantástico, ¿verdad? Esto lo está viendo niños, tal, no sé qué, pues esto es para todos los públicos. Claro, imagínense una película con el mismo argumento donde dijera que habían poseído a Robespierre y que la ilustración es obra del diablo. Pues ni lo esperen, no puede estar esa película, no puede existir esa película en un mundo libre. Pero no puede ser, porque hay cosas que no se pueden decir. Pero en fin, esto es una gran falsedad, más con publicidad engañosa, porque citan al Pablo García Amorz, que no tiene nada que ver con este tema de Asmodeo, en fin. Algo impresentable, pero verdad ocultada, mente difundida. Y la operación desprecio borrado, canceladores y cancelados. Hay canceladores y cancelados. Canceladores. Anglos. Bueno, ya hemos visto a Francis Bacon, pero a Teodoro de Brie, ¿recordáis del de las viñetas de Shakespeare? Lord Byron, Shakespeare también es hispanófobo. Lord Byron, Max Weber. Bueno, estos dos, Daniel Defoe, que todos hemos leído, Robinson Crusoe, ¿verdad? Qué gran novela, que está basada en una historia de un español, pero no. Lo viaje de Gulliver. Estos eran agentes del servicio secreto, que escribieron panfletos hispanófobos. Exacto, sí señor. Otros, vamos a hablar francés. Jacques Buscar, otro panfleto, un libro que es muy reputado en el mundo académico, La cultura del Renacimiento en Italia, según el cual los españoles carecen de renacimiento, son sanguinarios, presuntuosos y vagos. Bertrand Russell, ya os lo hemos contado, Pritchett, Spanish the Old, Unnecessary Enemy of the West. Somos enemigos de Occidente. No, somos los creadores de Occidente. Los franceses. Bueno, aquí hay para parar un burro, porque es que son todos los ilustrados, a los cuales los españoles les adoran, porque a nosotros nos gusta adorar a los que nos desprecian. Es un vicio que tenemos. De verdad, es una afición muy, muy intensa. Bueno, todos estos. Hablo de Stendhal porque Stendhal era también agente de servicio secreto. Y una de las cosas que le encarga el gobierno francés es hacer una biografía ad hoc de Napoleón, igual a que a Víctor Hugo. Napoleón era un impresentable. Bueno, había grandes cosas, evidentemente, pero en fin, es un tipo que, si hubiera sido español, 15 millones de muertos, ¿no? Se carga la ilustración, se corona a sí mismo, en fin, desprecia a su mujer. En fin, es un tipo, pero le hacen un héroe francés. ¿Por qué? Porque no tenían otro. Este había llegado a Moscú y a Egipto, pues este. No tiene otro. Es que el mundo anglosajón tampoco tiene otros. O sea, ustedes ven las películas de héroes anglosajonas que son Spiderman, Superman, Batman. ¿Por qué no tiene ninguno de carne y hueso? Sherlock Holmes, pues no tiene ninguno de carne y hueso. Ahora, nosotros, ¿qué coño? ¿Una película sobre Bazán? No hay. No hay. Hablar de Lezo, no hay. ¿Tenemos asientos? No hacemos. Así funciona el mundo, ¿verdad? Perdona, Alberto, y cuando ellos hacen una película, por ejemplo, sobre Isabel I, que era un punto filipino y aparece como si fuera una santa, sin embargo, aparece la figura de Felipe II y, claro, solo les falta ponerlo en forma de felpudo. O sea, consentimos incluso eso, sin una protesta. Sí, bueno, eso hay que cambiar. Pero, voy a ir más rápido, pero no sé cuánto me queda. A ver, yo es que, claro, como me encanta lo que estás diciendo, me voy a cortarte. Es que empezamos más tarde, Alberto. Me dijo que... o sea, bueno, que esto sigue. Bueno, entonces, aquí ya he dicho que la razón ilustrada ha sido un bluff. Nos han robado el pensamiento simbólico. No sé si estará de acuerdo o no Atilana después. Pero yo quería hacer un libro que se llamase La crítica a la razón lógica, que creo que hay que hacer. Y no está el padre aquí para echarme algún cable, ¿no? Bueno. George Sand, una mujer que viene a Mallorca, compañera de Chopin. Bueno, esta y otros muchos, ¿no? Goodbye to all that. ¿Qué dice? Mallorca, tierra atrasada, primitiva, llena de bárbaros. ¿Por qué? Si la cogieron fenomenalmente, ¿no? Pero estos marcaban lo que pensaban los demás de España. Ahora, sin embargo, estos que decían lo que hay que pensar cancelaban a los que estaban pensando en España. Fijaros estas tres tríadas, que para mí son claves en la historia del pensamiento occidental. Vitoria, Mariano Suárez. Cancelaos.
Quevedo, Cervantes, Calderón, los creadores de la modernidad, de todo esto está probado. Cervantes, tanto Calderón como Quevedo. Y las tres mujeres, hay más, pero prueba que la cultura hispana era una cultura femenina, donde las mujeres mandaban y tenían un papel. Isabel la Católica, la primera reina realmente con poder universal. Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, Sor Juana Inés de la Cruz, primera poetisa de América. Si hubieran sido inglesas, por favor, qué pobrecitas. Cancelados. Suárez, bueno, ahí está Nicole, ¿no? Esto lo ha estudiado, la influencia de los neoscolásticos en Alemania. Suárez fue el filósofo más importante del siglo XVI junto con Vitoria. Influyó en todos estos. Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant, Hegel, Zubiri, Heidegger. Pero solo conocemos a los de abajo. Los de fuera de España, bueno, en España tampoco. Suárez será Adolfo Suárez o el de fútbol ¿no? El entrenador. Pero Federico Suárez no conoce ni Dios, vaya aquí, ¿no? Y eso que está recuperándose la Escuela de Salamanca, gracias a los extranjeros, otro tema que hablaré. Mariana, de nuevo, será Mariana, pues ¿quién? Pues Mariana es influyente, determinante John Adams y John Locke. Pero todos nuestros académicos estudian a estos dos, y no a su fundador, a su fuente. Cuando lo estudian, no lo estudian. Calderón, en Goethe, en Schopenhauer, Helen, Schelling, Nietzsche, Benjamin, Artaud, Beckett, pero solo estudiamos a los de abajo. Calderón en literatura, si acaso. Claro, en quinto lugar hay una operación de borrado de la ciencia hispánica, porque la España científica, ¿es esto cierto? Hay pocos premios Nobel, es verdad, es que se lo dan ellos a sí mismos. Este es el principio de la Escuela de Salamanca, Omnium Scientiarum Princeps Salamanca. En Salamanca enseña los principios de todas las ciencias. Éramos tan científicos cuando se hizo aquí el calendario gregoriano, pero todos estos están cancelados. El calendario gregoriano, según los italianos, lo hizo Luigi Lilio, que es falso. La astronomía y la cartografía, que son los que la desarrollamos nosotros, sin embargo, vivimos con los mapas de Mercator. Y Weissmuller fue el que dijo lo de América para los americanos, en el fondo, vaya, estableció. Los mapas están orientados hacia el norte, en contra de otros intereses, que serían dar la vuelta al planeta, porque, si ustedes no lo saben, no hay norte y sur en el universo. Es una convención geopolítica, y los mapas están hechos para que el sur aparezca más pequeño que el norte. Esto es así, es una trampa, pero vivimos con ese vasallaje cognitivo también cartográfico. La ley de la gravedad no la inventó Newton, la inventó Domingo de Soto, que escribió un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante, pero claro, era hispano. Bueno, como Turriano, Lastanosa, Herrera, bueno, todos. Es que realmente fuimos en el siglo XVI quien dominábamos la ciencia, y todo lo demás viene de ahí, pero se ha borrado. Es un agujero negro. Por eso la historia de Occidente no se entiende. Otros científicos sepultados, pues mira, el padre, ya te digo, los he hecho. Charles Darwin, a principio citaba a Félix de Azara, porque reconocía su deuda con él. Luego lo dejó de citar. Pero también el deudor de José Ignacio Molina. La máquina de vapor la inventaron Jerónimo de Allanz y Agustín Betancourt, no James Watt y Thomas Savery. Quien descubre Culano de Pompeya es Joaquín de Alcubierre, no Marcelo Venuti. Esto en Italia es al revés. Humboldt, el gran científico del siglo XIX, se basó en la obra de José de Caldas. Emmanuel Carpenter, que es lo que te decía antes, quien inventó el CRISPR fue Francisco Martínez Mojica, pero al premio Nobel se lo han dado a estas dos mujeres, discípulas suyas. ¿Quién da los premios Nobel? En fin, esto es el tema, el truco del trilero. ¿Dónde está la bolita? Claro, entonces te dicen que creas lo que tienen que creer. Claro, si a un niño pequeño le dicen juegas mal al fútbol, aunque seas Maradona, acabas jugando mal al fútbol. Claro, le dicen que no somos científicos, pues no somos científicos, pero joder, en el fondo en Estados Unidos los mejores científicos son hispanos, es lo que trabajan en Estados Unidos. Bien, entonces al final la pregunta es, ¿ilustración anglo-franco-germana o hispana? Yo les doy este cuadro para que piensen. En azul están los autores que han estudiado usted en la escuela y en la universidad. Todos son actores secundarios. En rojo son los que ustedes no conocen o no han estudiado en la escuela, que son los que influyeron a los que estaban en azul. La clave es que los rojos son hispanos. No tiene que ver con lo político, ¿eh? Son hispanos. Y por ser hispanos están cancelados. Pero no en Inglaterra, en Francia, en España. ¿Cómo no va a tener a Gibraltar? Hombre. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto éxito esta estrategia? Esto voy a citar un anglosajón, pero en fin, me cae bien, Mark Twain, ¿no?
es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Exacto. Y claro, ahora le dices a un tipo que lleva 20 años estudiando todos estos azules que ha sido engañado y ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que no. Se comete un agente anglófilo o francófilo. Porque claro, esto no sería posible sin los cómplices necesarios que son los hispanobobos, que son legión. Aquí hay afrancesados, hay germanófilos, hay sinófilos, hay rusófilos, hay anglófilos. Pero para ser hispanófilo hay que ser extranjero. ¿O no? Usted habla bien de España y usted es un facha. Nuestros amigos argentinos pueden ir un poquito más allá, pero poco más. Hay que ser inglés, francés. Y claro, en el fondo, ¿qué pasa? Que lo que estamos recuperando es gracias a extranjeros que tienen un común denominador, que eran católicos. ¿Por qué pasa? Que aquí hay una gran manipulación cognitiva religiosa también. El mundo protestante se la juega. Entonces, el inglés y francés que reconoce el valor del hispano es gente que se ha convertido al catolicismo. Aunque Hayek acabó, creo, siendo agnóstico. Pero son gente que, por ser católica, puede ser crítica con el modelo cognitivo dominante de su cultura de origen. Si no, es imposible. Si no, son puros agentes vasallos del modelo dominante. Entonces, Chesterton, Lord Acton y otros son los que, gracias a ellos, nosotros descubrimos cosas nuestras. Pues lo ha dicho un extranjero. Lo ha dicho un extranjero. Esto debe ser cierto. Bueno, menos mal que algún extranjero lo dice, ¿no? Entonces, ¿podemos recuperar el pensamiento hispano? Es justo y necesario, esto de deber y salvación. Es una cuestión de justicia histórica, no de justicia social, sino justicia histórica, y de honestidad intelectual, y como digo, es llenar un agujero negro, porque, a ver, con 3 patas la mesa cae. Nos han contado que la base occidente es Atenas, Roma y Jerusalén. Falta algo. En Salamanca confluyen las 3 y se modernizan. Sin Salamanca no se entiende Occidente. En mi último libro hablo del poder de las marcas en la historia y de que debemos tener una marca de potencia, porque lo que hicimos en América Meridional todos, no, los peninsulares son muy pocos, es una labor más de allí que de acá, fue llevar el Imperio Romano a su máxima expresión. No solo lo extendimos plus ultra geográficamente, llevándolo de un lago Mediterráneo a 2 océanos, Atlántico y Pacífico, sino cualitativamente, porque las calzadas que se hicieron allí, los acueductos, obras hidráulicas, ciudades, universidades, es ir, bueno, el Imperio Romano 2.0. Por cierto, el Imperio Romano es uno de los pocos imperios que no tiene leyenda negra, porque es la base legitimada de Occidente. Pero esto no voy a hablar hoy. Entonces, el Sacro Imperio Romano Hispánico era sacro, era romano, hablaba latín, era un imperio y era hispánico. El que se ha llevado la fama es el Imperio Fantasma, al que así lo denominaba, creo que Gustavo Bueno, porque ni era sacro, ni era imperio, ni era romano, ni era germánico. Pero tiene una marca de prestigio, y es que, acuérdense ustedes de la Coca-Cola, de las marcas son muy importantes. ¿Y por qué tenemos que recuperarlo? Porque es el fundamento de un posible código moral universal para la segunda globalización, que está huérfana de código moral. Tenemos una responsabilidad moral con nuestros compatriotas del mundo entero para que esta segunda globalización no acabe con el ser humano. Y además es una cuestión de necesidad psicológica, porque tenemos unas creencias limitantes y hay que cambiarlas en mirada apreciativa. Voy rápido. Este es un mapa demuestra que España es el país con menos autoestima colectiva de Europa. Sin embargo, más de la mitad de europeos quiere venir a vivir a España estando como estamos. Imagínense si fuéramos unidos y remáramos todos en la misma dirección. No cabrían. Bueno, el tema es que ¿por qué un país como el nuestro tiene menos autoestima que Estonia? Que con todos nuestros respetos, pues no creo que haya hecho cosas como nosotros, ¿no? Bueno, hay que pensar un poco, necesitamos hacer historioterapia, esto para otro día. Y en fin, aquí hay un cuadro también, voy acabando ya, esto es que estamos viviendo una dualidad un poco falsaria. Parece que el mundo se debate entre el marxismo, comunismo y el capitalismo tecnofinanciero. Y eso nos dicen que es algo contrapuesto. Puede ser, pero también puede ser las 2 caras de la misma moneda, porque uno se necesita al otro.
pero igual una cortina de humo para esconder una realidad que es incómoda, y es que antes de estos dos existió algo que era el humanismo liberal social hispano, del que hablaba Mónica Nicolello, que fue capaz de combinar la idea de comunidad, la idea de solidaridad, con la idea de libertad y la idea de comercio. Y aquello funcionó de la leche. Por eso debe ser ocultado. De ahí beben estos dos, pero claro, en el fondo para mí es una degeneración del modelo originario, que esto es discutible, evidentemente, yo lo pongo como posible tal. Bueno, yo cito para acabar, aquí hay mucho católico, pero no lee la Biblia. No lee la Biblia o la lee a ratos, porque San Mateo 16, Jesús dice lo siguiente: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Está escribiendo la geopolítica y también muchas de nuestras familias, ¿no? Sed mansos como palomas, bien, hasta ahí muy bien, somos muy simpáticos, pero astutos como serpientes. Ya está bien, despertemos un poco de tanta hispanobobería, ¿verdad? Aquí hay un mono, ¿eh? El mono... El mono parece tonto, ¿no? Pues al mono no le echaron. El mono sigue ahí. El mono es el único representante de los pueblos originarios, porque el pueblo originario y los llanitos les echaron a todos. Y además les expropiaron sin indemnización. Lo que hay ahí es una población impostada que se ha arrogado derechos que no tiene. Pero que a mí no me preocupa el mono ojalá fuéramos nosotros. El hispanobobo es el problema. No hay colonización territorial sin colonización mental que la permita. Tengamos en cuenta esto. Si el español está allí es porque lo estamos permitiendo. ¿Qué habría ocurrido si Southampton hubiera sido española? ¿Seguiríamos siendo socios? Bueno, pues despertemos, queridos hispanos. Gracias. Gracias. Gracias, Alberto.